Ahorré un año para comprarle un regalo a mi crush. Él lo tiró a la basura. Esa misma noche perdí a mis papás. Cuando tenía 17 años, estaba clavada con un chavo. Mi familia no nadaba en dinero, así que me pasé un año entero ahorrando para comprarle un regalo de cumpleaños. El día que mi mamá sufrió el accidente, yo había matado clases más temprano. Fue ahí cuando lo escuché riéndose con su amigo. «No manches, güey. Hasta un premio de consolación en un restaurante estaría mejor que esto». Lo dijo todo presumido, y el amigo se soltó en carcajadas. Conociendo al rey, jamás lo usaría. «Dámelo. Yo lo vendo en internet por unos pesitos. Yo. Quédatelo tú». Rey aventó el regalo como si fuera basura. Nuestros ojos se cruzaron años después, en la reunión de la prepa. Me enteré de que Rey había estado buscándome por 8 años. Cuando cruzamos miradas, su rostro se puso tenso. El amigo, con el reloj en la mano, se veía incómodo, rascándose la cabeza. «¿Quieres que te lo devuelva?» El reloj estaba todo fregado, sin ningún cuidado. No era nada de lujo, tal vez unos 2,000 pesos, pero yo había ahorrado casi un año completo para comprarlo. Cada centavito venía de mi dinero del lunch. Mis ojos bajaron a la muñeca de Rey. Traía otro reloj. No reconocí la marca, pero se veía caro, de buena calidad. Mucho mejor que el que yo le había regalado. Tomé el reloj maltratado de la mano del amigo en silencio. «Perdón, yo me encargo de esto». Rey bajó la mirada, los labios apretados, pero no dijo ni una palabra. El ambiente se puso pesadísimo. Me di la vuelta y me fui. Cuando pasé junto al primer basurero cerca de la entrada de la escuela, revisé el reloj. Luego volteé una vez más. Rey levantó la vista, con una sonrisita burlona en la boca y los ojos llenos de desprecio. Me quedé helada. Bajé la cara. Mi crush había sido una humillación. En ese entonces no sabía que esa mirada me iba a perseguir. Llegué a casa y mi papá estaba sentado en la terraza, un cigarro barato colgándole de los labios, con cara de derrumbado. Mi mamá no estaba. Él me pasó un papel. «Cáncer de mama», decía. Mi papá le dio una calada larga al cigarro. «Van a ser como 300, 400 mil pesos para tratar esto. Tu mamá y yo hablamos. No vamos a hacerlo. Ella quería costillas. Ve a la tienda por unas. Yo la recojo más tarde». Me negaba a creerlo, hojeando el reporte. ¿Le hicieron todos los estudios? Se equivocan todo el tiempo, ¿no? Mañana vamos por una segunda opinión. Tiene que estar mal. Los ojos de mi papá estaban rojos. Solo me miró, sin decir nada. Las lágrimas empezaron a rodar. «Voy a terminar la prepa. Usamos mis ahorros para el tratamiento de mamá». Él bajó la cabeza. Yo sabía que le dolía tanto como a mí. Tenía una pierna mala y la única persona que nunca lo despreciaba era mi mamá. Ella siempre lo apoyaba. Éramos pobres, pero ellos dos estaban locos el uno por el otro. En la primaria, cuando todos hablaban de fe, yo le pregunté a mi papá: «Papá, ¿cuál es tu fe?» Ni siquiera sabía qué era. Yo le expliqué, y él se rió, apenado. «Mi fe es tu mamá, y yo encontré la mía también. Quería crecer, ganar dinero y enseñarle el mundo a mi mamá y a mi papá. Ahora, la fe de él se había acabado. Y la mía también». Le tomé la mano y le dije: «Voy a dejar la escuela. Voy a buscar un trabajo. Podemos irnos a la Ciudad de México para tratar a mamá». Él solo fumaba en silencio, pero mi mente ya estaba decidida. Le dije que fuera por mamá, que hiciera las maletas, que nos íbamos. Regresé a la escuela. A medio camino empezó a llover. Todos corrían, escapando del agua. Fue ahí cuando me dejé llorar. Lágrimas y lluvia mezclándose. Cuando llegué, el lugar estaba vacío. Metí la mano en el basurero apestoso. Revolví cada pedazo de basura, pero no estaba. El reloj. Quise darme una bofetada por haber revisado. Pude haber sacado unos pesitos por él. Pasé horas buscando. Nada. Volví a casa derrotada. Las calles estaban vacías. La lluvia caía fuerte, picándome la piel. Papá todavía no había vuelto. Nuestra casa, que siempre se sentía cálida, estaba fría. Esperé y esperé, hasta que alguien vino corriendo. Tu mamá y tu papá se lanzaron del puente. Ese fue mi último año de prepa. Perdí a mis papás. Me quedé huérfana. 8 años pasaron. Todavía no logro olvidar ese día. Me desperté en la cama, revisé el celular. 4 y pico de la mañana. Mamá, papá, susurré al cuarto vacío, como todas las mañanas. Ninguna respuesta. Durante 8 años, nunca aparecieron en mis sueños. Solo él, Rey, riéndose, mirándome con esos ojos burlones. ¿Tienes dignidad?, resonaba. Y yo gritaba: sí, la tengo. Pero siempre despertaba sin poder volver a dormir. Me levanté. Empecé a limpiar la casa. Después del funeral, había dejado ese lugar. Encontré otra ciudad, conseguí trabajo, volví a estudiar.
Trabajar y estudiar al mismo tiempo era pesado, pero no podía bajar el ritmo. Si lo hacía, me ponía a llorar. Busqué terapia. La psicóloga me dijo que estaba peleando contra la depresión, que necesitaba... No sé por qué acepté. Lo pensé muchas veces después. Tal vez porque tenía miedo de estancarme, de volver a vivir en pausa, de convertirme en otra cosa. La directora me escribió un mensaje corto, formal. Sería un honor que vinieras como exalumna destacada para hablar de resiliencia. No me consideraba destacada. Solo seguía viva. Cuando subí al escenario del auditorio, no podía dejar de sudar. Había practicado mi discurso 100 veces en mi cabeza. Nada salía como lo imaginé. Me presentaron con palabras grandiosas que no me reconocí. Hablaron de superación, de inspiración. Yo solo recordaba estar llorando bajo la lluvia, con el reloj roto en las manos y la noticia de que mis padres se habían ido. «Hola», dije al micrófono. Mi voz temblaba. Tragué saliva. Nadie dijo nada. Esperaban. Yo no vengo a darles una charla motivacional. Vengo a contarles que hay días en los que uno no tiene fuerza ni para salir de la cama, pero igual te levantas, porque no hay otra opción, porque o te levantas o te rompes. Hablé del reloj, del desprecio, de la enfermedad de mamá, de mi papá con su cigarro colgando, de la carta médica, del puente. Hubo silencio absoluto. Un chico en la tercera fila tenía los ojos rojos. Una maestra apretaba los labios conteniendo las lágrimas. No soy ejemplo de nada, dije. Pero si estás sintiéndote roto, estás sintiendo, y eso ya es mucho. Lo peor es cuando ya no sientes nada. Lo aprendí en carne viva. Al terminar, hubo aplausos. Pero no se sintieron como celebración. Se sintieron como respeto, como luto compartido. Me bajé del escenario mareada. Fui al baño. Me miré en el espejo. Las ojeras se marcaban más de lo normal. El sudor me pegaba el cabello a la frente. Me senté en la tapa del baño. Abracé las piernas y me quedé ahí, respirando, por varios minutos. Cuando salí, ya había poca gente. Caminé por el patio sola. El viento soplaba como en los días viejos, cuando creía que el futuro era una mochila que podía cargar en la espalda sin que me rompiera. Lo vi de lejos. Ray. Estaba con el mismo amigo de aquella vez. Más canoso, más serio, más incómodo. ¿Tienes un minuto?, preguntó Ray. Yo no respondí, pero tampoco me fui. Te escuché allá arriba, agregó. Bajó la mirada. Luego la levantó. Sus ojos eran diferentes, menos soberbios, pero aún no me miraban de frente. Me miraban a través. Quería decirte que no sabía. ¿No sabías qué?, pregunté. Mi tono era más frío de lo que pretendía. Todo. Lo de tus papás. Lo del reloj. Pensé que era una tontería de adolescente. No sabía cuánto te importaba. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque me pareció absurdo. No tenías que saberlo, dije. Solo no tenías que tirarlo como basura. Lo siento, murmuró. Pero lo dijo como si no supiera qué más decir. Como si fuera una frase automática, vacía. Como si esperara que con eso se cerrara el círculo. ¿Eso es todo?, pregunté. No, miró a su amigo. Luego me miró otra vez. También quería saber si querrías tomarte un café. Hablar bien, ponernos al día. ¿Después de todo?, le dije. Me reí otra vez, pero esta vez fue con un poco de rabia. He cambiado, insistió. Lo miré a los ojos. Por fin lo hice sin temblar. No vi a un monstruo. Vi a un hombre confundido, que probablemente seguía sin entender qué hizo mal. Yo también cambié, Ray. Y por eso, ya no acepto cafés con gente que alguna vez me trató como si no valiera nada. Me di la vuelta y me fui. No me detuvo. No insistió. Solo quedó ahí parado, con cara de no saber qué hacer con ese rechazo. Al llegar a casa, dejé mi bolso sobre la mesa. Fui directo a la caja del reloj. Lo miré unos minutos. Respiré hondo. Me senté frente a la laptop. Tenía una idea. No para vengarme, para escribir, para contar. Abrí un documento y escribí el primer título. Regalos que terminan en la basura. Pensé en publicarlo como un artículo en un blog de mujeres sobrevivientes. Tal vez sería una forma de sacar todo. Tal vez ayudaría a alguien. Me puse a escribir. Las palabras salieron como si estuvieran atrapadas hace años. Y mientras escribía, me llegó un mensaje. De un número desconocido. Solo decía, no fue Ray. Tengo algo que necesitas saber. Lo primero que pensé fue, ¿ahora qué? Cerré la laptop de golpe, como si eso pudiera detener el mensaje de existir. No fue Ray. Tengo algo que necesitas saber. Las palabras se quedaron flotando, pesadas, afiladas. Miré el número. No estaba registrado. No tenía foto de perfil, solo ese mensaje. Pasaron unos segundos. Escribí. ¿Quién eres? 3 puntos aparecieron. Escribiendo y desaparecieron. Esperé. Nada más. Abrí la ventana.
El aire de la noche me pegó en la cara como si me dijera que me calmara, que no me volviera loca, que no empezara con teorías raras, pero no podía evitarlo. ¿Qué no fue Rey? Entonces, ¿quién? ¿Qué era lo que necesitaba saber? Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de la notificación. Otro mensaje. Lo del reloj. Yo estuve ahí. Y no fue como pensás. Mi corazón se aceleró. Sentí un calor incómodo en el pecho. Tragué saliva, los dedos temblándome. ¿Quién sos? Decime quién sos o bloqueo. Fui parte de eso, pero me arrepiento. ¿Podemos hablar? Solo eso, en persona. Me quedé helada. Lo pensé por horas. Hablé con mi terapeuta. Me dijo que si decidía encontrarme con alguien de mi pasado, debía hacerlo en un lugar público, y solo si me sentía lista. No lo estaba, pero aún así, dije que sí. Le escribí, Parque España, a las 6. No vengas solo, respondió. Estoy de acuerdo. Nos vemos ahí. Llegué con el sol cayendo. Los árboles alargaban las sombras, y la brisa era espesa. Caminé hasta una banca cerca de la fuente. Lo vi desde lejos. Era él, el amigo de Rey. Se acercó despacio, con una gorra negra y la cara marcada por el tiempo. Estaba nervioso. Yo también. Se sentó en el extremo opuesto del banco. Gracias por venir, dijo en voz baja. Decime rápido lo que tenés que decir. Aquel día, cuando Rey tiró el reloj, no fue idea suya. Fue mía. Lo miré sin entender. ¿Qué estás diciendo? Yo lo provoqué. Le dije que era ridículo ese regalo. Que no lo usara. Me burlé. Dije que parecía barato. Y él no dijo nada. Solo lo tiró. Yo me reí. Él no. Guardé silencio. Después, él me dijo que te gustaba de verdad, que habías gastado tus ahorros, pero ya era tarde. Y yo me quedé con el reloj. Me lo llevé. Lo usé por un tiempo. Lo vendí. Me quedé helada. ¿Por qué me decís esto ahora? Porque Rey te buscó durante años. Porque te vio en ese evento y pensó en hablarte, pero sabía que no tenía perdón. Y porque yo también tengo una hija ahora. Y si alguien le hiciera eso a ella, me partiría el alma. Me dolía el pecho. Sentía una mezcla de rabia, vergüenza, tristeza y algo más que no sabía ponerle nombre. ¿Querés que lo perdone? No. Solo quería que supieras que no todo fue como parecía, que las cosas se distorsionan con el tiempo. Me levanté. ¿Y el reloj? Lo compré otra vez, igualito. Es una réplica, pero... Sacó una pequeña caja del bolso. No arregla nada, pero tal vez cierra algo. No lo tomé. No podía. Te equivocaste. Vos y él. Pero ¿sabes qué? La diferencia es que vos tuviste los huevos de decírmelo de frente. Me fui. Esa noche, no pude escribir. No pude comer. No pude hablar con nadie. Hasta que abrí el cajón de mi escritorio. Y vi el recibo viejo del reloj original. Doblado, amarillo. Casi borrado. Y con él, una hoja. Una hoja que no recordaba haber guardado. Una carta. Con letra de mi mamá. Decía, si algún día no estamos, vos seguí. Tu dignidad no depende de nadie, ni de un regalo, ni de un rechazo. Te amamos. Nunca lo olvides. Me quebré. Y en medio de las lágrimas, recibí otro mensaje. Pero esta vez, no era del amigo. Era de Rey. Necesito contarte algo que callé todos estos años. Si no te lo digo ahora, no voy a poder vivir en paz. Pensé en no abrirlo. Tenía el mensaje de Rey en la pantalla y los dedos flotando sobre el celular, como si tocarlo me fuera a quemar. Necesito contarte algo que callé todos estos años. Si no te lo digo ahora, no voy a poder vivir en paz. Respiré hondo. Una parte de mí quería ignorarlo, dejarlo en visto y nunca responder. Pero otra parte, esa parte rota que nunca cerró, necesitaba respuestas. No para perdonar, para entender. Le escribí, decímelo, pero que sea la verdad. Toda. Me respondió al instante. No por mensaje. Por favor, solo una vez. Si después no querés volver a verme, lo entiendo. Acordamos encontrarnos en un café al sur de la ciudad, en La Condesa. Lo elegí yo. Lugar abierto, con gente, mesas visibles. No quería quedarme a solas con él, por más que dijera que había cambiado. Llegué 10 minutos antes. Me pedí un café negro. Me temblaban las piernas. Lo vi entrar, más flaco, menos arrogante, con ojeras. Se acercó despacio. Me preguntó con la mirada si podía sentarse. Asentí. Gracias por venir, dijo. No lo hice por vos. Asintió. No discutió. Te escuché hablar en la escuela, comenzó, y sentí vergüenza, mucha. No solo por lo que hice, por lo que no hice. Lo miré fijo. Quería que le costara hablar, que le pesara. ¿Qué querés decir con eso? Lo del reloj no era solo por el regalo. Lo que dijo después me sacudió. Yo sabía lo de tu mamá, días antes de que se enteraran formalmente.
Un familiar mío trabajaba en el hospital. Me dijo que había una paciente con tu mismo apellido, con una biopsia sospechosa. Y yo no supe cómo manejarlo. Lo interrumpí. ¿Me estás diciendo que sabías que mi mamá tenía cáncer antes que yo? Sí. Mi corazón se aceleró. ¿Y no dijiste nada? No sabía cómo. Pensé que no era seguro, que podía ser otro error médico, que no debía involucrarme. Me paralicé. No hiciste nada, repetí con rabia. Sentía las uñas clavándose en las palmas de las manos. Ese día, el día que te humillé, fue cobardía. Me había enterado horas antes que el diagnóstico era positivo. Y no quería verte. No quería lidiar con la culpa. No quería tener que decirte la verdad. Me quedé helada. Todo ese tiempo yo había cargado con la imagen de un chico cruel, superficial, burlón. Pero lo que me decía ahora no lo hacía menos culpable. Lo hacía peor. Porque había elegido callar cuando más necesitábamos ayuda. ¿Por qué me decís esto ahora? Porque me carcome. Porque hace 8 años no duermo tranquilo. Porque si vos tuviste que reconstruirte desde cero, es justo que al menos sepas la verdad completa. Bajó la cabeza. Se le quebró la voz. Y porque mi mamá también murió de cáncer hace 3 años. Y mientras la cuidaba, me acordaba de vos, de lo que no hice por vos. Y me odié. No supe qué decir. El silencio se hizo largo. No quiero tu perdón, lo juro, agregó. Solo quería que supieras. Me levanté. Vos tenías el poder de avisar, de ayudar. Aunque no fuera seguro, aunque fuera incómodo, no hiciste nada. Y eso no se olvida. Lo sé, susurró. Salí del café sintiendo una mezcla de rabia y alivio. No por él, por mí, por haber escuchado, por haberme enfrentado a esa sombra. Esa noche, volví a la caja de recuerdos. Leí la carta de mamá otra vez. Pensé en mi papá. Pensé en todo lo que ellos hicieron por mí. Pensé en que, si hubieran sabido antes, quizá, tal vez, no. No había espacio para hipótesis, solo para lo que vino después. Y lo que vino fue una llamada. De la escuela. ¿Sos la exalumna que habló en el evento? Preguntó una voz al otro lado. Sí, hay una chica. No quiere hablar con nadie. Solo preguntó si podías venir. Dice que vos vas a entender. ¿Qué pasó? Intentó lastimarse. Me quedé en silencio. Voy, dije. Y colgué. Cuando llegué a la escuela, me sorprendió que todavía recordaba cómo olía el pasillo principal. A humedad y marcadores. Ha pasado. Una secretaria me esperaba en la entrada. Me guió hasta la enfermería. Caminé en silencio, con el corazón retumbando como si supiera que lo que venía no era fácil. Está ahí adentro, dijo, señalando la puerta cerrada. No ha dicho mucho. Solo preguntó si eras vos la que había hablado en el evento. Asentí. Me tomó unos segundos respirar antes de entrar. Al hacerlo, sentí el ambiente denso, cargado de una tristeza que casi podía tocarse. En la camilla, una chica de unos 15 o 16 años miraba al techo con los ojos abiertos y rojos. Tenía los brazos cubiertos por una sudadera larga, aunque el calor era evidente. Estaba pálida, y tan frágil que me dio miedo decir la palabra equivocada. «Hola», dije suavemente. «Me dijeron que querías verme». No respondió, solo me miró. Sus ojos estaban vacíos, pero detrás de esa nada había algo gritando. Me acerqué despacio, sin invadir su espacio. Soy la que habló en el auditorio. De los padres. Del reloj. Apenas y asintió. Mi nombre es Alma. Después de un rato murmuró. Yo me llamo Jimena. Silencio otra vez. ¿Querés contarme qué pasó? Tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue en voz bajísima. No quiero morirme, pero tampoco quiero seguir sintiéndome así. Sus palabras me atravesaron, porque yo había dicho lo mismo alguna vez. En voz alta, sola, en mi cuarto, ahogada de tanto tragar dolor. Te entiendo, dije. No estás sola. No quiero hablar con psicólogas. No quiero pastillas. Solo quería saber si vos también te sentiste así. Sí, respondí sin dudar. Y peor, hay días en los que todo pesa, hasta respirar. Las lágrimas empezaron a caerle sin aviso. No lloraba con ruido. Lloraba con la cara quieta, como si se hubiera acostumbrado a hacerlo en silencio. Me acerqué un poco más. No la toqué. Solo le hablé con calma. Lo que sentís ahora no va a durar para siempre, lo juro. Pero necesitas quedarte, para ver cómo mejora. Y si no mejora, entonces lo peleamos juntas. Me miró por fin con un poco de luz en los ojos, como si quisiera creerme, como si por primera vez en mucho tiempo se lo permitiera. Nos quedamos ahí un buen rato. Luego vino una trabajadora social. La acompañó con delicadeza. Me agradecieron por venir, aunque yo no sentía que había hecho nada. Solo había estado ahí, pero a veces eso es más de lo que uno cree. Al salir, me temblaban las manos. Me senté en la banqueta frente a la escuela.
Miré hacia la calle vacía. Recordé una frase que había leído alguna vez. Sé la persona que necesitabas cuando eras más joven. Tal vez sin querer, eso estaba haciendo. Saqué el celular. Me llegó un mensaje de una cuenta sin foto, sin nombre. ¿Cómo supiste que tenías que seguir viva? No respondí, pero el mensaje me siguió todo el camino a casa. Esa noche, volví a soñar con mis padres. Por primera vez en años estaban los dos. No me decían nada, solo me miraban. Mi mamá me acariciaba el cabello y mi papá encendía un cigarro, pero esta vez sonreían. Y había luz, solo luz. Desperté con el corazón acelerado y una sensación rara en el pecho. Algo estaba cambiando. Fui a la cocina. El celular vibró otra vez. Esta vez era una videollamada. Era Jimena. Al contestar, estaba llorando. Detrás de ella se veía un pasillo, blanco, frío. «Estoy en el hospital», me dijo entre sollozos. «Pero no por mí. Es por alguien que conoces». «¿Quién?», tragó saliva. «Rey». Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de decir. «¿Rey? ¿Qué pasó?». Jimena respiraba agitada al otro lado de la videollamada, con los ojos vidriosos y la voz temblorosa. Estaba parada en lo que parecía una sala de espera. «No sé todos los detalles», dijo, «pero su hermana es mi amiga. Me mandó un mensaje de emergencia. Está en urgencias. Me vine corriendo. Y cuando me contó qué pasó, no sé. Sentí que tenías que saber. Me vestí en minutos. Tomé un taxi sin pensar mucho y me fui directo al hospital. No sabía si iba como quien va a saldar una deuda emocional o como quien solo necesita entender en qué momento todo se dio vuelta. Cuando llegué, Jimena me esperaba afuera, sentada con una botella de agua sin abrir en la mano. Estaba pálida. «Lo encontraron inconsciente», me dijo sin rodeos. «En su departamento. Pastillas. Whisky. Carta en el escritorio. Pero no firmada». Sentí un vacío en el estómago. No dije nada. Me senté a su lado. El hospital olía a cloro y a malas noticias. Un silencio largo se estiró entre nosotras. «¿Cómo está?» «Estable. Por ahora. Están lavándole el estómago. No saben si fue intento real o impulso. La familia está adentro». Miré al frente. Años atrás era yo la que entraba corriendo a salas de hospital. Esta vez era diferente. Más confuso. Más agrio. «¿Y por qué pensaste en mí?», pregunté sin rodearla. Jimena tragó saliva. «Porque anoche me hablaste. Me dijiste que las cosas cambian, que vale la pena quedarse. Y pensé, tal vez él también necesita oír eso de vos». No supe qué responder. La ironía era demasiado pesada. El mismo tipo que me había hecho sentir insignificante. Ahora era el que estaba colapsando. «¿Te duele que le haya pasado esto?», preguntó Jimena de repente, bajito. No le contesté de inmediato. «No sé si me duele. Me remueve algo. Mucho. Pero no es simple. Nada de esto lo es». Una enfermera salió al pasillo y llamó por nombre. «Familia de Rey Moreno». Nadie se levantó. La hermana no estaba cerca. No sé por qué me paré. Tal vez por impulso. Tal vez porque parte de mí sentía que ya no se trataba de él, sino de cerrar algo adentro mío. «No soy familia», dije, pero fui alguien importante para él. «¿Está despierto?». La enfermera me midió con los ojos. «Despertó hace poco. No puede hablar mucho, pero si quiere verlo, es ahora. No sabemos cómo va a evolucionar». Entré. El cuarto era pequeño. La máquina pitaba lento. Rey estaba pálido. Demasiado. La boca seca. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo. No me había visto entrar. «Hola», dije, sin acercarme del todo. Volteó. Sus ojos se abrieron apenas. Un intento de sorpresa, o culpa, o ambas. «No vine por vos», agregué. «Vine porque alguien pensó que debías tener una segunda oportunidad. La misma que yo me di cuando todo se rompió». Se quedó callado. «No tenés que explicarme nada», dije, pero él habló igual. «No quería morirme», murmuró con dificultad. «Solo quería apagar todo». Me acerqué un poco. Me senté en la silla al lado de la cama. «¿Por qué no pediste ayuda?». «Porque me pasé años fingiendo ser fuerte, fingiendo que lo tenía todo. Pero nunca volví a tener paz». Lo miré. No con rabia, no con pena, con una mezcla confusa de comprensión y distancia. «No sé si puedo perdonarte», le dije, «pero no quiero que te mueras». Nadie merece morir sintiéndose solo. Sus ojos se humedecieron. No dijo nada más. Salí del cuarto con el pecho revuelto. Me encontré con Jimena en el pasillo. «Gracias por venir», me dijo. «Gracias a vos», le respondí. «No te imaginas lo que acabas de evitar». Esa noche me quedé despierta hasta tarde. Escribí en mi diario por primera vez en años. Cada palabra pesaba, pero al final me sentí más liviana, hasta que recibí una notificación, un nuevo comentario en el blog donde publiqué mi historia del reloj. El comentario decía: «Yo estuve ahí también, y hay algo que nunca contaste, porque nunca lo supiste».
Leí ese comentario 1, 2, 3 veces. Yo estuve ahí también. Y hay algo que nunca contaste, porque nunca lo supiste. No tenía nombre, solo un usuario anónimo con iniciales. LG. Lo dejé ahí, como si ignorarlo lo hiciera menos real, pero no pude. Me pasé horas intentando recordar quién más había estado ahí aquel día. El día del reloj, el día del desprecio, el día en que el mundo empezó a caerse. A esa edad, uno se cree invisible. No piensa en quién está observando desde las esquinas, quién escucha desde lejos. Le respondí al comentario. ¿Quién sos? ¿Qué sabes? Nada. Ni una reacción. Apagué la laptop. Me quedé sentada en la oscuridad, con el corazón inquieto. Algo en mi estómago me decía que no iba a gustarme la respuesta. Pero ya no había vuelta atrás. No después de todo lo que había removido en estos días. Al día siguiente, volví a trabajar. Intenté enfocarme, pero todo se sentía mecánico, como si mi mente estuviera corriendo en otro plano. Pasaron 3 días hasta que volvió a aparecer. Un nuevo comentario. Mismo usuario. Fuiste valiente al contar tu versión, pero hay partes que otros callaron. Yo vi quién encontró el reloj después que vos lo tiraste al basurero. Me quedé helada. No lo había tirado. Yo lo había recogido. Yo lo había guardado. Pero, después, bajo la lluvia, lo busqué entre la basura y ya no estaba. ¿Qué querés decir con eso? Respondí en el hilo. Minutos después llegó la respuesta. No fue Rey quien lo tiró la segunda vez. Vos lo hiciste. Pero alguien lo vio y lo recogió sin decir nada, porque pensó que algún día ibas a querer recuperarlo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Alguien más tenía el reloj? ¿Quién? Escribí. ¿Quién sos? Y la respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Nos conocimos en la biblioteca, secundaria. Yo estaba siempre en la mesa de la izquierda. Nunca te hablaba. Pero vos leías poesía en voz alta, como si nadie más existiera. Me llamo Luis. Luis, el chico callado. Lentes grandes. Siempre solo. Me sonaba, pero muy de fondo. Un recuerdo borroso, casi fantasmal. Un espectador mudo de mi adolescencia. Me sentí invadida, pero también extrañamente cuidada. ¿Tenés el reloj? Escribí casi sin aliento. Lo guardé durante años. Pensé en devolvértelo muchas veces, pero me daba miedo, que me odiaras, que pensaras que era un loco. ¿Y por qué lo decís ahora? Porque leí lo que escribiste, y porque después de todo lo que pasaste, mereces tener cada parte de tu historia, incluso las que no sabías que existían. Sentí un temblor en las manos. ¿Podemos vernos? Tardó unos segundos. Luego, sí, pero esta vez quiero que sepas quién soy, y que elijas si querés que te devuelva algo que ya no sé si sigue siendo mío o tuyo. Nos encontramos 2 días después, en el mismo parque donde me había visto con el amigo de Rey. Luis estaba exactamente como lo recordaba. Discreto, mirada limpia, una especie de silencio que no incomodaba. Tenía una pequeña caja en las manos. Nunca me animé a hablarte, me dijo sin rodeos. Pero cuando ese día te vi llorar bajo la lluvia y después revolver entre la basura buscando el reloj, algo me quebró. Le temblaba la voz. Lo había encontrado minutos antes. Pensé que te habías arrepentido, que lo querías fuera de tu vida. Pero después te vi buscando y me dio miedo devolvértelo y que pensases que lo había robado. ¿Lo tenés? Abrió la caja. Era el mismo. El reloj viejo, roto, con la correa desgastada. Pero era él. Mi primer regalo importante, mi símbolo de ingenuidad y también de fuerza. Lo tomé. No dije nada por un rato. Me senté. Luis también. No sabes lo que esto significa, le dije por fin. Es como cerrar una herida que nunca cicatrizó bien. O abrirla para limpiarla del todo, dijo él, con una sonrisa leve. Lo miré. Por primera vez de verdad. ¿Por qué lo guardaste tanto tiempo? Porque vos eras la única persona en toda esa escuela que no fingía. Leías tus libros en voz alta, hablabas con todos igual, y tenías esa manera rara de no esconderte. Yo nunca fui visto, hasta que te vi a vos. Se hizo un silencio suave, casi bonito. Gracias, le dije. De verdad, esto cambia todo. Cuando me levanté para irme, me detuvo con un gesto. Alma, hay algo más que tenés que saber. Yo también estuve esa noche. Cuando saliste corriendo de la escuela y volviste empapada, yo estaba escondido, cerca del portón. ¿Y? Vi a tus papás. Esa noche, antes de que se fueran, me quedé inmóvil. ¿Qué estás diciendo? No se fueron directo al puente. Fueron a buscarte, a la escuela, y al no encontrarte, se quedaron esperando. Sentí que el mundo me temblaba bajo los pies. ¿Esperando qué? Esperando que volvieras, que no estuvieras sola. Esa frase me cayó encima como una avalancha. Esperando que volvieras, que no estuvieras sola. No supe qué hacer, no supe qué sentir. Algo adentro mío se quebró.
O tal vez ya estaba roto y acababa de sentirlo del todo por primera vez. ¿Estás seguro? Le pregunté a Luis con la voz más baja de lo que pretendía. Sí. Yo los vi desde el pasillo del laboratorio. Habían cerrado la reja, pero no con llave. Estaban parados bajo el toldo. Tu papá fumando, tu mamá con los brazos cruzados. Estaban ahí, esperando. Me llevé las manos al rostro. Cerré los ojos. Quería desaparecer. Pensé en todos esos años creyendo que ellos se habían rendido, que se habían ido sin mí, que habían tomado una decisión de la cual yo solo fui una nota al pie. Pero no, me habían buscado. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Pregunté, temblando. No sé exactamente, pero cuando saliste corriendo del edificio, ya no estaban. Creo que no aguantaron más. Me dolía todo el cuerpo. Me sentía ahogada, como si una ola de emociones me hubiera caído encima. Y estaba ahí, entre lágrimas, barro y algo parecido al alivio. Porque por más devastadora que fuera esa revelación, también me quitaba un peso. Ellos no me habían abandonado. No se habían ido sin mirar atrás. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Le pregunté, la voz partida. Porque pensaba que no era mi lugar. Que con todo lo que habías vivido, sumar más dolor no tenía sentido. Pero ahora, después de lo del reloj, de lo que escribiste, de lo que estás haciendo por otras personas, sentí que merecías saber. Lo abracé. No lo pensé. Lo abracé con fuerza, y él se quedó quieto por unos segundos antes de corresponder. Gracias, le dije. Aunque ahora no sepa ni quién soy con todo esto. Nos sentamos en silencio. La tarde estaba por caerse. El parque se empezaba a vaciar, y yo me sentía como si me hubieran sacado una costilla del alma, una pieza que me sostenía y que, de pronto, ya no estaba. Esa noche, volví a casa y no prendí la luz. Me senté en el piso, con el reloj viejo en la mano. Pasé los dedos por cada raspón. Pensé en mi mamá, en su voz, en sus risas cuando hacíamos chilaquiles juntas, en su forma de decir, todo pasa cuando yo lloraba por cosas que ahora parecen pequeñas. Pensé en mi papá, en su caminar cojo, en cómo, a pesar de su cansancio, siempre me defendía. En cómo me dijo una vez, entre dientes, tu dignidad vale más que cualquier cosa. Si alguien te hace dudarlo, no lo necesitas. Me quebré. Y en ese colapso apareció algo distinto. No solo dolor, apareció furia. Una furia diferente a la que había sentido antes. No contra Rey, no contra sus amigos, no contra Luis. Era una furia contra el silencio. Contra todos los adultos que vieron todo y no hicieron nada. Contra las autoridades del colegio. Contra el hospital que falló en avisarnos antes. Contra todos los que ignoraron las señales. Me levanté del suelo. Abrí la laptop. Empecé a escribir. No mi historia. La de ellos. La historia de dos padres que murieron buscando salvar a su hija. La historia de una familia que fue tragada por la pobreza, por la desidia, por el miedo. Y lo titulé, Ellos me esperaron, y el mundo les cerró la puerta. Al día siguiente, lo publiqué en un medio digital de testimonios reales. En menos de una hora empezó a compartirse. Cientos de mensajes, algunos de odio, pero la gran mayoría de gente rota, gente como yo, que había perdido, que había sido ignorada, que tenía cosas que decir y nadie que las escuchara. Recibí una llamada, número desconocido otra vez. ¿Hola? ¿Alma? Sí, soy Lucero, hermana de Rey. Me quedé en silencio. Quería decirte que leí lo que escribiste, y él también. Y creo que necesitas saber algo que yo guardé durante 8 años, porque pensé que lo estaba protegiendo. Pero ahora, creo que fue un error. ¿Qué cosa? La noche en que tus papás murieron, él no estaba en casa, y no estaba conmigo tampoco. ¿Dónde estaba? Silencio. Y luego lo que me dijo cambió todo. Estaba en el puente. ¿Qué dijiste? Estaba en el puente, repitió Lucero al otro lado de la línea. Esa noche, la noche en que tus papás... Sentí que el aire se me cortaba. Me paré de golpe, como si mi cuerpo hubiera reaccionado antes que mi cabeza. Caminé por la sala sin rumbo. El corazón me golpeaba las costillas. ¿Qué hacía ahí? Lucero respiró profundo. No sé todos los detalles. Solo sé que llegó a casa como a las 3 de la mañana, empapado, pálido, con la mirada vacía, como si hubiera visto algo que no podía procesar. Me abrazó sin decir nada y no durmió en toda la noche. Al día siguiente, cuando salió la noticia, no me quiso mirar a los ojos. ¿Le preguntaste? Claro que sí. Le grité. Le rogué. No me dijo nada. Pero yo lo conocía. Vi en su cara que algo había pasado. Me quedé en silencio. La mente me corría. Si Rey había estado en el puente, ¿qué había visto? ¿Estuvo con ellos? ¿Habló con ellos? ¿Los vio saltar? ¿Pudo haberlo evitado? ¿Por qué me decís esto ahora? Le pregunté. Porque no quiero proteger más mentiras.
porque vos mereces saber todo. Y porque creo que él siempre quiso contártelo, pero no pudo. Y ahora está peor. Está roto. ¿Dónde está? En casa. Lo dieron de alta ayer. No quiere ver a nadie. Pero si vas vos, puede que hable. No le dije que sí, pero tampoco que no. Colgué y me senté en el sillón con la cara entre las manos. Pasaron horas hasta que tomé la decisión. Tomé el colectivo al sur. Me bajé unas cuadras antes para pensar, para respirar. Caminé hasta la casa de Rey con el corazón desbordado. Lucero me abrió la puerta. Me abrazó sin palabras. Me señaló la habitación al fondo. Está ahí. No ha comido. No ha hablado. Solo duerme o se queda mirando la pared. Empujé la puerta despacio. El cuarto estaba en penumbras. La única luz venía de una cortina mal cerrada. Rey estaba acostado de lado, mirando hacia la pared. No se movió cuando entré. Soy yo, dije. Nada. Tu hermana me lo contó. Se tensó apenas. No volteó. Estuviste en el puente. ¿Es cierto? Pasaron varios segundos antes de que hablara. Sí. ¿Por qué? Se incorporó lentamente. Me miró. Y esa mirada ya no era soberbia, ni fría. Era la de alguien que se había roto muchas veces, que ya no sabía cómo juntar los pedazos. Vi a tu papá, fumando, mirando hacia abajo, solo. Tu mamá estaba más atrás, llorando. Yo no sabía qué hacer. Fui porque quería pensar en todo, en vos, en lo que había hecho, en mi culpa. Pero terminé ahí, sin querer. ¿Y los viste? No. Cuando llegué ya no estaban. Solo vi el auto, vacío, las puertas abiertas. Bajé al pie del puente. Corrí por la zona. Llamé, grité, pero ya no estaban. ¿Por qué nunca dijiste nada? Se le llenaron los ojos de lágrimas. La voz le temblaba. Porque fui un cobarde. Porque pensé que nadie me creería. Porque sentía que si lo contaba, se hacía más real. Y me odié por no llegar antes. Por no haber hecho algo. Me senté en la silla frente a su cama. No podía seguir de pie. Podrías haberme dicho. Podrías haberme ayudado a entender. No podía con tu dolor, ni con el mío. Lo miré largo rato. ¿Y por qué fuiste al puente esa noche? Su silencio fue respuesta. ¿Por mí? Pregunté. Asintió. Lento. Sí. Porque no soportaba la idea de haberte destruido. Porque pensé que tal vez si me iba, todo se acomodaría. Pero vi tu auto. Y después, el de ellos. Y no pude seguir. El pecho me dolía. Pero no de la misma manera que antes. Era una mezcla de bronca, compasión y una tristeza densa, como una neblina. No quiero volver a odiarte, le dije. Pero tampoco sé si puedo perdonarte. No te pido eso. Solo necesitaba que supieras. Lo que callé, lo que vi, lo que no hice. Salí de esa casa sintiéndome otra. No más ligera, pero sí más completa. Las piezas estaban cayendo una por una. No sabía si eso era bueno o malo, pero al menos, por primera vez, sentía que la historia ya no me estaba persiguiendo. La estaba mirando de frente. Cuando llegué a casa, había una carta bajo mi puerta, sin remitente. La abrí. Adentro solo decía: tus padres dejaron algo para vos. Nunca fue entregado. Estuvo guardado en la escuela todo este tiempo. Tuve que leer la carta varias veces para creerla. Tus padres dejaron algo para vos. Nunca fue entregado. Estuvo guardado en la escuela todo este tiempo. No tenía nombre, no tenía firma. Solo esa frase. Cortante. Suficiente. Al día siguiente fui directamente a la escuela. No avisé. No quería que nadie se preparara. Solo quería respuestas. Fui directo a la oficina de la dirección. Toqué la puerta. La misma directora que me había invitado al evento me miró con sorpresa. Alma, qué gusto. ¿Estás bien? Recibí una carta, le dije sin rodeos. Dice que mis papás dejaron algo para mí acá, que nunca me lo dieron. Su rostro cambió. Una sombra le cruzó la cara. Se levantó sin decir nada y caminó hacia un archivador antiguo de metal en la esquina de la oficina. Buscó entre papeles, carpeta tras carpeta. Sacó una caja de cartón pequeña, con polvo encima. No puedo creer que siga acá, murmuró bajito. La colocó sobre el escritorio con una expresión entre culpa y alivio. Tus padres vinieron el día anterior al accidente. Trajeron esto. Dijeron que era algo que querían que recibieras si pasaba algo. Me pidieron que lo guardara y, con todo lo que pasó tan rápido, lo olvidé. Nadie vino a reclamarlo. Y a mí me pareció cruel recordártelo después. No supe si abrazarla o gritarle. Me limité a tomar la caja con las manos temblorosas. ¿Puedo abrirla acá? Claro, susurró. Lo hice con cuidado. Adentro había una libreta pequeña, una foto y un sobre cerrado. La foto era de nosotros tres. Mi mamá, mi papá y yo, abrazados en la terraza. Un atardecer detrás. Yo tendría unos 11 años. El cigarro colgando en la mano de él. La sonrisa torcida de ella.
mis trenzas mal hechas. Me quebré un poco solo con eso. La libreta era de mi mamá. Reconocí su letra enseguida. Tenía anotaciones de gastos, recetas, listas de compras y entre medio, frases sueltas. No puedo dejarla sola, pero si me apago se va a apagar conmigo. Si no hay tratamiento, al menos que haya despedida. Tal vez el amor no se trata de quedarse, sino de hacer que el otro pueda seguir. Lloré en silencio, como cuando era chica, escondida en la biblioteca para que nadie me viera vulnerable. Pero esta vez no era debilidad, era otra cosa, algo más parecido a limpieza, a sanar. Abrí el sobre. Era una carta, de ambos, firmada por los dos, con la fecha del día anterior a su muerte. Almita, si estás leyendo esto, significa que el plan no salió como esperábamos. Tal vez estás enojada. Tenés derecho. No queremos justificar nada, solo decirte que te amamos. Cada segundo de tu vida fue luz para nosotros. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. No alcanzó. Y eso nos rompe. Pero no queremos que te rompas vos también. No vivas en función del dolor. No vivas esperando entendernos. No vivas buscando culpables. Viví por vos, por lo que sos, por lo que aún no descubriste que podés ser. Guardamos esta carta porque queríamos que, si algo fallaba, al menos supieras que hasta el final pensábamos en vos. Sos lo mejor que hicimos. Te amamos. Hasta el último suspiro. Mamá y papá. No sé cuánto tiempo estuve ahí. La directora me dejó sola. Y por primera vez me permití llorar sin miedo, sin culpa, solo por amor. Salí con la caja en brazos. No la escondí. Era parte de mí, como las cicatrices, como los recuerdos, como el reloj viejo que ahora tenía un lugar en mi mesa de noche. No como símbolo de humillación, sino como recordatorio de lo que superé. Esa noche, llamé a Luis. ¿Podés venir? Necesito que alguien escuche esto en voz alta. Vino. Le leí la carta. No dijo nada. Solo me abrazó. No como alguien que te quiere rescatar, sino como alguien que simplemente está. Después me acompañó al puente. Lo miramos en silencio. No para llorar. No para revivir. Solo para cerrar. Ya no tengo miedo, le dije. Eso se nota, respondió. Y justo cuando íbamos a irnos, recibí un mensaje en el celular. Era de Jimena. Tenés que ver esto. Rey acaba de publicar algo. Es sobre vos. Estaba en la mitad del puente cuando vi el mensaje de Jimena. Tenés que ver esto. Rey acaba de publicar algo. Es sobre vos. No dije nada. Guardé el celular por unos segundos. Miré hacia el agua que corría debajo. No con miedo, con firmeza. Era la primera vez que estaba ahí, sin que me doliera respirar. Sabía que al volver a casa algo iba a cambiar, pero esta vez no sentía que el cambio me iba a arrastrar. Iba a elegirlo yo. Cuando llegué, me senté frente a la laptop. Entré al perfil de Rey. No sabía si quería saber, pero ya no podía seguir huyendo de cosas a medias. Lo había publicado hacía apenas unos minutos. Un video. Tenía la cara pálida, la voz apagada, pero las palabras claras. Este video no es para limpiar mi imagen, ni para dar pena. Es para contar la verdad y asumirla como lo que es. Mi responsabilidad. Hace años fui un cobarde. Fui cruel. Lastimé a alguien que no lo merecía. No solo ignoré su valor, también me burlé de lo que para ella significaba tanto. Un reloj, un símbolo, un año entero de esfuerzo. Todo eso, lo desprecié sin saber que estaba despreciando mucho más que un objeto. Estaba despreciando su dignidad, su historia, su lucha. Ese desprecio marcó el inicio del peor día de su vida, y yo fui parte. No voy a inventar excusas. Solo quiero que el mundo sepa lo que yo callé por 8 años. Que esa chica que camina hoy con la cabeza en alto, que inspira, que levanta a otros, es alguien que sobrevivió no por mí, sino a pesar de mí. Alma, si ves esto, no espero tu perdón. Solo quería decirte que todavía tengo tu nombre en la garganta. No como un grito, sino como una deuda. Y que cada vez que alguien me admira por lo que logré, yo sé que esa admiración está construida sobre una verdad a medias. Este es mi intento de repararla. El video terminaba sin música, sin cortes, solo con su rostro apagándose, mirando a la cámara, como si esperara juicio o paz. Lo cerré. No lloré. No me temblaban las manos. Me sentía en paz. No porque lo que hizo estuviera justificado, sino porque yo ya no era la chica que necesitaba que él lo dijera para validarse. Pero escuchar la verdad, dicha en voz alta, frente al mundo, sanaba una parte que yo no sabía que seguía abierta. Pasaron semanas. Volví a dar charlas. Esta vez, no solo en escuelas. Me empezaron a invitar a espacios para mujeres, para jóvenes en riesgo. Nunca me presentaba como víctima.
Me presentaba como alguien que caminó en el barro y aprendió a no hundirse. Luis se convirtió en alguien constante, no solo en mi vida, sino en mi día a día. No nos apuramos. Solo compartíamos silencios que ya no dolían. Jimena seguía con terapia. Me mandaba mensajes con avances, con recaídas, pero siempre volvía a escribirme. Hoy no lloré, hoy sí, pero ya no me da vergüenza. Rey cerró sus redes sociales, se fue de la ciudad. No sé si por vergüenza, por descanso o por reinicio. No lo busqué, no lo odiaba, pero tampoco lo necesitaba. Pasaron meses, y un día, frente al espejo, me vi distinta. No era solo el cabello más corto, ni las ojeras menos marcadas. Era otra mirada. Ya no estaba buscando culpables. Estaba construyendo algo. Fui al cementerio. No iba desde el entierro. Llevé una copia de la carta. La dejé sobre la tumba. También llevé el reloj. No para dejarlo ahí, sino para mostrarles que seguía conmigo, que lo había recuperado, que lo había hecho mío otra vez. Gracias por esperarme, les dije en voz baja. Yo también me esperé mucho tiempo, pero llegué. Hoy, escribo esto desde un lugar pequeño que alquilé en Ciudad de México. Trabajo medio tiempo, estudio el otro. Doy talleres, escribo. Vuelvo a dormir de corrido. Mi historia no es única, pero tampoco es común, es mía. Y eso basta. Yo, Alma, reconstruí mi vida desde el dolor. Hoy tengo herramientas que antes no imaginaba. Sané, pero no olvidé. Y no quiero olvidar. Quiero recordar para no perderme. Rey se fue de la ciudad. Según su hermana, está en terapia intensiva, no médica, emocional. No busca perdón, busca reconstruirse desde las ruinas. Tal vez algún día lo logre. Jimena sigue estudiando. A veces me escribe poemas. Dice que quiere ser psicóloga y que cuando se siente caer, relee mi carta. Luis entró en mi vida en silencio y se quedó con la misma suavidad. Nunca quiso salvarme, solo acompañarme. Tal vez eso era lo que siempre necesité. Mis padres no están, pero tampoco se fueron. Habitan mis decisiones. Sus palabras me sostienen, y su última carta me enseñó a no vivir buscando culpables, sino sentido. Y ahora finalmente entendí lo que no podía ver entonces. Mi dignidad no dependía de lo que otros hacían conmigo, sino de lo que yo elegía hacer con eso. Y yo elegí vivir.